meditar. Vamos a meditar en su palabra el pasaje que se encuentra en Hebreos 9, versículos 1 y 2. Y dice lo siguiente: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. En este pasaje, el autor de Hebreos sigue mencionando las diferencias entre el antiguo y nuevo pacto. Menciona las ordenanzas de culto y el santuario terrenal que existía. Cuando se refiere a las ordenanzas de culto, se refiere a las órdenes que Dios dio al pueblo de Israel por medio de Moisés. Órdenes que tenían especificaciones muy detalladas, muy precisas en cuanto a los ritos para el servicio a Dios. En otras palabras, las órdenes o las ordenanzas de culto eran las instrucciones que Dios había establecido para su adoración, para su servicio. El autor de Hebreos también hace referencia al santuario terrenal del primer pacto, llamado tabernáculo. También fue ordenado, fue diseñado por Dios, fue planeado por Dios, con especificaciones muy precisas en cuanto a, por ejemplo, las medidas que debía de tener este tabernáculo, el ancho, el largo, la altura, el material que debían de emplear para la construcción de este tabernáculo, las personas incluso que debían de hacer el trabajo. Dios había escogido a esas personas, el uso que debía de cumplir cada elemento u objeto. Es interesante, hermanas, ver cómo Dios es tan perfecto en todo lo que Él es en su esencia y en todo lo que Él ha hecho, porque aquí podemos entender las características de su divinidad. Dios es un Dios perfecto, organizado, que planifica las cosas. Es un Dios que hizo cada cosa con detalles, pero cada detalle tenía una razón de ser, un propósito. Y cuando nosotros leemos en el Éxodo, vemos cómo Dios ha diseñado este tabernáculo de tal forma que tenía incluso argollas para ser transportado en el desierto, en su peregrinación. Entonces, vemos a un Dios perfecto. Todo esto Dios diseñó para un culto terrenal, mientras el pueblo de Israel caminaba en el desierto. Es decir, fue un santuario itinerante o móvil, pero diseñado para la adoración a Dios. El tabernáculo, en otras palabras, era una tienda, era una carpa que se armaba y desarmaba. Estaba dividido por una cortina gruesa, nos dice la Biblia, que se llamaba velo. Este velo separaba el tabernáculo en dos partes: el lugar santo, que era la parte más grande, y el lugar santísimo, que estaba detrás del velo, era la parte más pequeña. Vemos en el versículo 2 que se menciona dentro del lugar santo a los objetos sagrados que en ella estaban dispuestos. Y se dice que allí estaba el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. El candelabro, de acuerdo a las especificaciones que Dios dio en Éxodo 26, fue hecha de oro puro, dice, labrado con martillo, conforme al modelo que Dios le mostró a Moisés. Y la mesa y los panes de la proposición también están explicados en el capítulo 25 de Éxodo. Estaban hechas de madera de acacia. Fíjense que Dios estableció cada detalle hasta con nombres, incluso el tipo de madera que debían de usar.
y todo esto cubierto de oro. Sobre la mesa estaban los panes de la proposición y cada uno representaba la comunión de Dios con las 12 tribus de Israel. Todo tenía un significado, todo tenía un propósito. De estos dos versículos que he leído en Hebreos 9, podemos sacar algunas enseñanzas, hermanas. Si bien es cierto, solo menciona acá los objetos del lugar santo, que en sentido espiritual vendría a ser la parte a donde tenían acceso los sacerdotes, aún así, en estos versículos podemos sacar algunas enseñanzas. En primer lugar, por ejemplo, las ordenanzas de culto y santuario terrenales en el Antiguo Testamento fueron dadas por Dios. Dios es quien dispone cómo se le debe adorar. A Dios le corresponde dar esas órdenes porque Dios es el ser más supremo, es la autoridad suprema en la creación. Dios dio esas órdenes. En segundo lugar, podemos entender que el culto o servicio de adoración a Dios es necesario en todo tiempo. Fue necesaria esa adoración en el desierto mientras el pueblo transitaba hacia la tierra prometida. Era necesario, a pesar de las dificultades, pues la prioridad es siempre Dios. El pueblo debía adorar a Dios. Fue necesaria la adoración a Dios en el templo. Eso ya cuando llegan y se afirman en la tierra que Dios les había prometido, cuando entran en la tierra de Canaán, ese tabernáculo fue reemplazado por un templo. Ahora entendemos también de estos versículos que ambas construcciones, tanto el tabernáculo como el templo, representan un santuario terrenal que tenía un propósito en el tiempo. Nos dice la Biblia que fueron sombra de lo que estaba dispuesto para el nuevo pacto, para el tiempo en el que ahora vivimos. Es decir, tenían un significado. Jesús, por ejemplo, vemos en la conversación que tuvo con la mujer samaritana en Juan 4:23, Jesús le dijo a la mujer que llegaría la hora cuando los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús acá ya le estaba revelando a la mujer samaritana lo que pasaría en el nuevo pacto, que esa adoración que en ese tiempo los hombres practicaban o hacían en el templo, pues tenía que ser reemplazado por una adoración espiritual. Y hermanas, es tan sabio Dios, tan perfecto, tan poderoso y consecuente con su plan, que no dejó que aquel santuario terrenal, es decir, que ese tabernáculo o el mismo templo quedaran en pie hasta hoy. No hay ninguna, podemos decir, ningún recuerdo físico de ese tabernáculo que fue transportado en el desierto, porque sabemos, hermanas, en la Biblia, cómo en las guerras que tenía Israel, pues los objetos que se encontraban que eran valiosos desde el punto de vista espiritual y también desde el punto de vista material, fueron objeto de disputas. Entonces, a través de la historia sabemos que sobre todo el arca del pacto fue llevado de un lugar a otro. Y posteriormente, hermanas, al tabernáculo, el templo que construyó Salomón, que también era un santuario terrenal. ¿Qué pasó con ese templo, hermanas? Sabemos que fue saqueado igual en la guerra que tuvo o cuando invadió Babilonia, Judá. Fue saqueado, fue destruido. Es más,
las personas fueron llevadas en cautiverio, sabemos, a Babilonia. Y ese templo desapareció, fue destruido, pero después de 70 años sabemos que gracias a cómo Dios dispone las cosas, Zorobabel reconstruyó ese templo y regresaron pues Esdras y Nehemías a reconstruir ese templo. Pero para entonces esos objetos valiosos ya no existían. Y pasado ese tiempo, hermanas, sabemos ya por historia que ese templo que se construyó en Jerusalén fue reconstruido o fue renovado por Herodes y finalmente destruido nuevamente en el año 70. Y esa destrucción fue también profetizada por Jesús cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra de aquel templo. Esto es interesante, hermanas, porque de ese santuario terrenal ya no existe. Y Dios ha dispuesto así para que el hombre no tenga la tentación de adorar en esos lugares que antiguamente se hacía. Todo esto que nos lleva a entender, hermanas, que ahora el culto, la adoración, el servicio que Dios quiere es espiritual. Entonces, como dice Romanos 12:1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora nuestro culto, hermanas, es racional. ¿Qué significa? Es consciente, es con entendimiento y no por costumbre o tradición. Entonces, hermanas, debemos siempre tener presente esto. Nuestra adoración a Dios es espiritual. Gracias a Dios, hermanas, por este tipo de meditación. Bendiciones para todas.